temas no tan felices y tiene que ver con el abuso infantil. Todas las semanas conocemos noticias, conocemos casos. Hubo un caso emblemático, el de dos chicas que eran abusadas por su abuelo. Ellas habían presentado, habían comentado a su familia, no se les creyó y utilizaron las ceibalitas para filmarse. Una vez vista la filmación, comenzó el proceso. Y uno se pregunta, ¿debieron llegar a tener que filmar una situación extremadamente complicada para que los adultos le creyeran? Estas son algunas de las preguntas que le vamos a trasladar en este momento al psicólogo Andrés Jiménez, que es representante de la organización civil El Paso. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Cuáles son los primeros pasos a la hora del abordaje de una situación de abuso sexual que, supongo yo, más allá de que pueda ser descubierta la persona en el acto, pero en el caso de que fuera oculto, ¿cuál es el abordaje sexual, el abordaje que se le realiza a este tema con el niño, justamente cuando es él quien dice y denuncia al abusador? Claro. Bien, bueno, para hablar del abordaje tendríamos que hablar de que la situación ya fue detectada, ya sucedió, o se conoce. Y ahí ya estamos hablando de una de las características que tiene el abuso y que lo hace tan letal y tan dañino, y que es que se mantiene en un secreto. El adulto abusador genera una situación de secreto y aislamiento de esas prácticas que tiene, abusiva y violenta, con niños, las niñas, en una camarilla que nadie más conoce, nadie más sabe. ¿tá? Eso es fundante. Y eso, de alguna manera, a veces, si se logra mantener ese secreto y eso cerrado durante mucho tiempo, nunca se rompe eso y no es conocido. Por lo tanto, no se puede hacer un abordaje de esa situación. Sí podemos hacer en la sociedad un abordaje de la temática, que es diferente, ¿no? Sensibilizar, saber más, que la población sepa más, y fundamentalmente los operadores, los profesionales y todas las personas que trabajan con niños y niñas que tengan formación en la temática. Eso hace que se puedan detectar entonces las situaciones a través de sus signos, a través de los elementos que quizá están ahí frente a nosotros, pero como no lo sabemos leer, no establecemos la conexión. Esto puede ser que esté pasando o una conducta que está presentando un niño puede ser que esté viviendo algún tipo de situación, fundamentalmente una situación de violencia, dentro de las cuales el abuso sexual es una de las formas de violencia, de ejercicio de violencia sobre los niños y niñas, ¿no? Bien, en esta sensibilización y gran trabajo que hay que hacer, ¿no? Como toda sociedad, hay muchos actores, desde el Estado, las instituciones, la familia, nosotros como ciudadanos poniéndonos en el lugar de la familia. ¿A qué señales debemos estar atentos, ¿no? para detectar alguna situación de abuso en menores? Claro, en el caso de la familia a veces es donde más difícil visibilidad hay, porque es un fenómeno que se produce también. El abuso sexual mayoritariamente, en los grandes números, en la inmensísima mayoría, se produce dentro de los hogares. Para que se produzca dentro del hogar, tienen que darse algunas condiciones, como estas que yo le decía, que se produzca el secreto. Pero también hay formas de no ver que tenemos por la propia familia también es en sí misma una camarilla, que tiene como sus lógicas y cosas que no son públicas. Entonces la mirada por lo general siempre es externa. La población en general tiene, creo que es importante, y si hay algo que sería de urgente consideración, creo que serían este tipo de problemas, las violencias hacia la infancia, es agudizar, sí, la mirada, pero también conocer cuáles son los caminos que hay que recorrer una vez que uno tiene una desconfianza en algo. A veces uno piensa que el camino directo es, no, vamos a hablar con los papás, ¿no? Bueno, pero justamente quizá la red de la familia es quien está facilitando por sus lógicas y sus dinámicas la ocurrencia del abuso sexual. Tenés al abusador y tenés a quienes no ven, porque supongamos los otros adultos o la mamá que pueda estar no pudiendo ver por razones de su propia historia, por las estrategias del abusador, por las características que tiene el abuso sexual. Entonces creo que sí, muchos podemos hacer desde nuestros lugares, a veces desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Cambiando nuestras sensibilidades en los lugares de trabajo, bueno, desde el periodismo, poniendo el tema, ¿no? Sí.
Puede ser, yo ponía el ejemplo de estas chicas que habían filmado para demostrar que habían Sí, sido no. abusadas. A partir de eso, autoridades dijeron más o menos a los niños hay que creerles siempre. Sí, bueno. Te pregunto, ¿siempre dicen la verdad en una situación así? Sí. A ¿Qué los es lo niños que hay hay que creerles siempre. Que las personas siempre digan la verdad, ya eso es sería como una frase más de voluntad que ajustada Que a de la realidad. realidad, ¿no? Pero sí a los niños hay que creerles siempre y fundamentalmente hay que creerles cuando traen estas cosas, ¿tá? Porque si no uno dice, bueno, todo lo que diga un niño, bueno, no sé todo lo que diga un niño, te dice que vio un plato volador y capaz que era su imaginación. Pero en realidad en estos temas, por lo general siempre hay un rechazo al discurso y un no querer ver, no querer creer eso, por diferentes tipos de razones. ¿Tá? Entonces, la no creencia en el discurso de los niños, la desacreditación de la palabra del niño, forma parte de algo que es uno de los ejes que sostiene el abuso. El abuso se sostiene en un eje de violencia generacional, del mundo de los adultos hacia el mundo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Tá? Entonces, ahí es donde tenemos como un punto importante en este caso, en esta situación, en realidad, las chiquilinas tuvieron que hacer eso porque no les creían, en el caso particular. Pero si lo llevamos a lo general, en la generalidad ocurre eso, que tienen varias enormes dificultades y varias barreras para traspasar los chiquilines. El miedo, la vergüenza, la culpa, todo eso que son elementos constitutivos en el abuso sexual infantil, todo eso tiene que traspasar un chiquilín para decirle a alguien, para identificar a alguien de confianza a quien decirle. Y todavía les pasa que tienen ese descreimiento sobre su palabra, ¿no? ¿Cómo se realizan los diagnósticos, ¿no? En estos casos? Tú, como psicólogo, ¿cómo se trabaja allí para bueno, que esta situación, ¿no?, de manipulación de la que hablamos, de abuso, los niños puedan de algún modo salir adelante y Claro. superar lo vivido? Sí, el diagnóstico, yo trabajo para la organización El Paso, nosotros tenemos algunos servicios de atención directa y hacemos diagnóstico en abuso sexual. Y trabajamos con un abordaje interdisciplinario. El diagnóstico del abuso sexual, entonces, como todo diagnóstico, es un procedimiento técnico que lo realizan profesionales y en el caso del abuso, por las características que tiene y por el enfoque que nosotros tenemos desde El Paso, creemos que tiene que ser un diagnóstico interdisciplinario. Porque por la complejidad del problema, tiene dimensiones que son jurídicas, sociales, psicológicas y personales. Pero cuando estamos hablando de diagnosticar entonces una situación de abuso, estamos hablando de que ya se detectó. Y a mí me interesa que no olvidemos entonces este continuum absolutamente fundamental que es entre la detección y el diagnóstico. ¿Tá? El diagnóstico se realiza profesionalmente. La detección la tienen que poder hacer toda la sociedad, quienes estamos, y eso implica como un cambio de la mirada, ¿no? En un diagnóstico profesional se van a evaluar los daños, porque el abuso sexual produce un daño importante y en diferentes niveles. Un daño puede estar al nivel de lo físico, toda una cantidad de trastornos y problemas físicos, enfermedades, desde las enfermedades de transmisión sexual hasta otras. Es un daño producido que tiene elementos que nos permiten visualizar ese daño a través de lo físico, pero también psicológico. También en los procesos cognitivos, en los procesos emocionales, los trastornos del sueño, enuresis, encopresis, hay toda una amplia sintomatología que hay que estudiar y correlacionar. Pero en esto del descreimiento de la palabra de los chiquilines, nosotros en diagnóstico, ¿saben cuál es el indicador directo, más directo que tenemos para decir si ocurrió un abuso? El relato, lo que los chiquilines puedan contar y expresar. A veces, si son muy chiquitos, lo expresan a través del juego, a través de una historia, ¿no? A través de diferentes elementos que nosotros tenemos, técnicas que existen de evaluación diagnóstica que nos pueden estar dando la pauta. Pero el relato es absolutamente fundamental. Y el descreimiento en el relato
es lo que hace que a veces haya que hacer un largo proceso al que se someten también a los chiquilines. La ¿no? semana pasada, creo, aquí entrevistamos a un juez, una abogada y una psicóloga, especialistas en el trabajo con niños y en estas situaciones, y ellos comentaban algunos casos de niños que habían sido forzados, según sus palabras, o manipulados para decir cosas que no existían, acusar a personas de cosas que no habían sucedido nunca. Inclusive, en algún caso, miraban a alguien y preguntaban qué era lo que tenía que decir, más allá de que la situación de un juicio es una situación bastante anormal para todos, ¿no? El medio, Claro. la dinámica. ¿Existe esta posibilidad La alienación que un parental. adulto, que un adulto incida e implante cosas, imágenes, recuerdos y situaciones o las borre de la cabeza de un niño? Este síndrome que se utiliza forma parte de toda esta estrategia de descreimiento, pero que va dirigida, vean ustedes, que va dirigida no solamente en descreimiento del niño, porque eso es una de las estrategias del abuso sexual y de los abusadores. Una de las estrategias es anula al niño o niña como persona. Pero también hay una anulación en lo que pueda estar diciendo, es decir, las amenazas que se producen sobre los niños en el abuso sexual son: si vos contás, no te van a creer. Si vos contás, se va a destruir la familia y yo voy a ir preso o vamos a ir todos presos. Ese tipo, ahí es donde está la manipulación. La manipulación la hace el abuso sexual, ¿tá? Pero como gran estrategia, en lo particular, los abusadores individualmente tienen esas estrategias. Y la gran estrategia ha sido aparentemente la utilización a nivel judicial de este tipo de argumentos, pero que son de la misma índole. No tienen ninguna base científica. Facultad de Psicología de nuestro país no avala nada de eso que se dice que es un síndrome, no está en ninguno de los manuales de psiquiatría, es decir, que no tiene ningún fundamento científico. Es una estrategia más que se utiliza, no sé, en los casos judiciales, Pero para puede tratar pasar. de atacar y debilitar. Es como yo Digo, te denuncio a ti por algo, ¿no? Y vos decís, no, pero esta persona está inventando todo eso. Claro. Pero yo le pregunto, perdóname, Jiménez, para redondear esta idea. Que las personas Yo te somos pregunto, en el manipulables, caso sí, de todos. Sí. separaciones de padres, donde él le habla mal de la madre, no sé cuánto, claro. ella le habla Sí, mal del claro. padre, Eso y existe. el niño forma, ¿no? Y esto obviamente claro. depende también de las edades, una imagen de los dos padres Sí, claro. que está contaminada por la opinión del otro. Sí, sí. Eh, Eso existe, pero eso es aparte eso es del aparte. tema del abuso sexual. Por eso está bueno como aislarlo. Sí, claro, eso existe, todos sabemos que, ¿no? Que le decís cosas a los chiquilines. Sí, sí. Ahora, que tú le digas cosas a los chiquilines no quiere decir que vayan a salir corriendo a decirlo. Y algo de estas características, ¿tá? Que implica por parte de los niños el relato de situaciones vividas, padecidas y sufridas, todo eso no se puede inventar, porque si no, además también serían actores. Tú no puedes implantarle algo a alguien que no sucedió. Lo que sí Se puede inventar, pero no hacer, se lo puede que sí sostener mucho hacen en las tiempo. separaciones, a veces los padres, Sí. es influir en esto de, no, pues tu padre no sé cuánto, no te compra nada. Ese tipo de cosas que uno se va haciendo una idea, oh, mi padre no está. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es este planteo, ¿no? De que un niño vaya frente a un juez a decir, sí, porque mi papá abusó de mí, bla, 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 y eso no ocurrió. No deberíamos agarrarlo por ahí al tema porque estaríamos colaborando Claro. con toda esta maquinaria de no creerles y dejarlos solos a los chiquilines. Están solos. Si nosotros hacemos eso, los dejamos totalmente solos con este tema. Retomo mi pregunta sobre qué señales ver dentro de la familia, pero nos Sí. abrimos a la sociedad, ¿no? La sociedad. Maestras, compañeros de los padres, vecinos. ¿A qué señales hay que estar atentos entonces para visualizar y detectar situaciones de abuso? Claro.
La detección a veces del abuso, por eso yo decía que el abuso sexual es una de las formas de violencia hacia los niños y niñas. Entonces, puede haber una cantidad de indicadores que son de comportamiento, de conducta de los chiquilines, o que son muy retraídos, o todo lo contrario, o son muy excitados y están todo el día muy alterados, o tienen conductas con los demás compañeritos, o violentas, o que pasan por alguna práctica sexual. Pero ese tipo, digamos, de manifestaciones, lo primero que tienen que llamar la atención es que, bueno, algo está pasando. Quizá esto está indicando que está viviendo algunas formas de violencia. ¿Ah? Directamente las del abuso a veces se presentan más en una conducta más sexualizada, pero es como de un hilado muy fino que a mí me parece que no corresponde la realización del diagnóstico, Claro. de determinar aquí hay abuso o no hay abuso, sino eso, ¿no? Del llamado de atención de que lo que manifiestan los gurises puede estar dando cuenta de que están pasando situaciones de violencia en sus casas, ¿no? Y siempre un tercero, como decía Jimena, destapa la olla, ¿no? Porque esa relación que se da entre padres e hijos, ¿no? O de personas que viven juntas, Es fundamental nuestra duda, mirada sin y duda. nuestra sensibilización. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias Muchas por la gracias. invitación. Un placer.